Soy Hombre, de de Zaragoza. hecho, en tu caso, además, el primer paso habría que decir, en tu caso, si hubiese que poner un titular y diga, yo te voy a poner un titular, Sí. esto va a hacer una camiseta, yo diría de torrero al cielo. Sí, sí, siempre, siempre. Claro, claro. Yo siempre he estado muy, muy orgulloso de donde he nacido. Nosotros somos hijos del canal, el cementerio y la cárcel. Ahí estamos, y los ahí pinares. estamos. Así que no. Sí, no nos hemos conocido aquí, o sea, de hecho nos hemos conocido personalmente hoy, pero sí, del mismo bueno, yo barrio. a ti te conozco, claro, los dos somos figuras públicas. Claro, de vista, hombre, de vista nos conocemos, de vista, no, digo, sí. personalmente no habíamos. Personalmente no. Bueno, o sea, eso me ha encantado además coincidir con un profesional de, bueno, pues como eres tú y además vecinos, o sea, de vivir yo en la calle de al lado de la tuya, o sea, que estupendo. Esto arranca bien. Muy bien, Esto ya arranca con una simpatía que siempre nos une la vecindad, la buena vecindad. La buena vecindad, claro. Sí. Digamos que tu trayectoria tiene que ver también, iremos viendo yendo un poco paso a paso, ¿no? Pero yendo a los inicios y antes de que empieces con tus estudios, que todo tiene que ver un poco luego al final con lo literario y con las letras, ¿no? Pero previo a eso y de niño, ¿qué querías ser de lo que luego has sido? O de alguna manera decir, yo quiero contar historias, yo quiero escribir cosas, yo escribía cuentos de pequeño. ¿En tu infancia y en la casa familiar había algo que tuviera que ver con lo que has sido después? Pues mira, en mi casa pues veníamos de una familia obrera, trabajadora, pues lo que nos tocó vivir en esa época, pues nuestros padres nos lo dieron todo para poder tener una cultura, tener unos estudios, porque mis padres emigraron del campo a Zaragoza. ¿Perdona, de qué zona? De la zona de Daroca. Ah, qué bueno. Sí, de Valde San Martín, hombre, de un pueblecito muy chiquitín, camino de la laguna de Gallocanta. Sí, porque la madre de mi hija es también camino de la laguna de Gallocanta, Santet. Sí, Entonces esa zona la conozco bien. He estado de fiestas en el pueblo de tu familia. Un pueblo muy, muy chiquitín. Entonces ellos vienen aquí y pues mis padres, que yo siempre he dicho lo mismo, no sé cómo nuestros padres con lo poco que tenían consiguieron hacer lo que han hecho de nosotros. No solo lo digo por mí, lo digo por nuestra generación. ¿Sabes? Gente que no tenía estudios, que no tenía una cultura, simplemente tenían la cultura del trabajo. Que eso es lo que mi padre siempre nos ha transmitido, es a trabajar. Claro. A la faena, al curro, al tajo, como lo quieras llamar. A lo que te dediques, trabájalo. Entonces, bueno, pero yo de niño mi mayor recuerdo es siempre estar con mis figuritas del oeste. Entonces yo siempre quería estar en el oeste. Entonces mis primeras aventuras literarias, por decirlo de alguna manera, era el contar batallitas dentro del oeste. Una de mis primeras fotografías es que yo estoy con una diligencia, estoy con ese aspecto que teníamos los niños de los 60, 70, con una diligencia en la calle de donde yo vivía. Qué entonces bueno. Esa es. Y luego ya pues más adelante, cuando ya entramos en la EGB, pues bueno, eso era una cosa que estaba ahí, pues era una cosa que yo hacía, pero que no lo compartía con nadie. Lo que sí pasó es que cuando estaba haciendo... ¿La EGB dónde la hiciste? La hice en varios colegios. Son colegios que ya no existen. El primero fue en los primeros años de lo que era la EGB, fue en las Siervas de los Pobres, que era un colegio muy pequeñito que regentaban unas monjas. Luego pasé a otro colegio que se llamaba San Eugenio. Hombre, sí. Que era un colegio que pues era muy, muy pequeñito. No había lo que pasa ahora, que hay 8 líneas de primero. Claro. Era una instalación muy pequeñita. Claro. Y luego ya pasé al Colegio La Paz. Y fue en el Colegio La Paz donde ahí sí teníamos una profesora que en clase pues propuso una dinámica que era, venga, vais a salir y tenéis 1 minuto para hablar del tema que queráis. Entonces, pues la gente salía y pues no hablaba. Y de repente pues salí yo y pues estuve 1 minuto hablando sobre un tema y la profesora cuando terminó dijo, oye, pues qué bien, Floren, qué bien. ¿Y esto? Digo, pues no sé, me ha salido. Y entonces ahí fue el momento cuando yo dije, aquí, mira, se me está poniendo la carne de gallina. Aquí, porque en ese momento todos mis compañeros estaban pendientes de mí. Claro. Entonces dije,
esto es lo que yo quiero. Quiero contar cosas y que la gente me escuche y que me preste atención. Y a partir de allá, pues ya vino. Claro, estaba el que destacaba porque era el ligón de clase o el que jugaba fútbol y hacía natación en el Estadio en Venecia. Exacto, o lo que fuera. Sí. Y entonces, claro, de repente... en otros casos será, claro, destacar y encontrar además tu camino. Yo, fíjate, luego no, tampoco me he dedicado a la escritura, sí, he hecho guiones o he estado trabajando como guionista, etcétera. Pero te preguntaba en qué colegio por si habíamos competido en los concursos de literatura, porque en mi caso yo, pues mira, yo hice varios, tengo varias medallas que recuerdo vienen de esa época, claro. Sí, pues fíjate, yo los premios de literatura no fue algo que me apuntara especialmente en la época formativa. Eso fue... Sí, posterior. Fue posterior, que además lo hice de una manera a destajo. Era una cosa... Eso vino después, porque yo me había dedicado... Estamos dando un poco saltos... Bueno, pero iremos reconduciendo, iremos volviendo luego a otros puntos. Yo había trabajado en una empresa de ingeniería civil. Salí de esa empresa pues porque bueno, no era lo que a mí más me gustaba. Entonces alguien me dijo, oye, ¿y tú que has escrito guiones para radio? Porque también pasamos por la radio. Claro. ¿Tú que has escrito guiones para la radio? ¿Por qué no te presentas a un concurso de estos literarios que dan dinero y tal? Y dije, bueno, pues venga, voy a escribir. Y escribí un primer relato y lo presenté, como no, al Ayuntamiento de Zaragoza. Ese clásico. Ese clásico. Entonces, pues el certamen que se promociona para las fiestas del Pilar. Sí, entonces me presenté, no gané, pero me lo publicaron. Claro. Entonces dije, anda, pues esto igual está bien. Y a partir de ahí sí que fue una cosa sistemática. De decir, empiezo a conseguir... Ahora todo esto es muy sencillo porque lo pones en internet y pones premios literarios y te salen todos. Claro, pero entonces había que ir buscándolos. Claro. Entonces... junto con mi mujer Esperanza Mendita construimos, que también escribe, que también es guionista, construimos una base de datos en los principios de los años 90 brutal de todos los certámenes que había en España. Claro. Entonces nosotros decían, oye, que hay un certamen en Almendralejo. Pues nos presentábamos al certamen de Almendralejo. Oye, que hay otro en Hervás. Pues vamos a Hervás. Donde fuera. Nosotros presentábamos a todo. ¿Qué pasó? Pues que empezamos a presentarnos y empezamos a ganar premios. Y eran premios que tenían una dotación económica. Entonces, mi casa de torrero se montó con esas dotaciones económicas que daban los premios, porque nosotros no teníamos cocina en esa casa y la cocina la montamos con el dinero de unos premios. No tenía calefacción y pusimos la calefacción con otros premios literarios. Claro, tienes asociadas las mejoras de la casa con este calor que tenemos es gracias a Extremadura. Exacto. Sí. Además, fíjate, yo había trabajado de correos una temporada en correos como cartero, una temporada muy corta, pero gracias a los premios aprendí muchísimo de geografía española. Ahora de repente me preguntan por pueblos que dónde están y digo, pues en tal... Pues porque me he presentado. Entonces, o sea, te sabes el código postal porque hacías los sobres para mandarlo. Sí, claro. Hombre, además llevaba una intendencia que ayer que pasamos por el Paseo Independencia y vimos correos, le decía a mi mujer, ¿te acuerdas la de veces que hemos venido aquí a la Boca del León? A la Boca del León, o a veces a pesar los paquetes, porque a veces no solo eran relatos, eran novelas cortas, novelas, entonces claro, había que ir a pesar y llevaba su tiempo. Entonces sí, pues te aprendes ahí un montón de códigos postales, pues porque es lo que... Entonces nosotros trabajábamos a destajo de la siguiente manera. Yo ahora terminaba un relato y no esperaba que la musa viniera a mí. Decía... Empezabas el siguiente. Empezaba el siguiente. Claro. Empezaba el siguiente. Entonces había una rutina de trabajo, había una disciplina que es lo que te decía antes. Es algo pues, que te enseñan de jovencitos. Nosotros hemos sido muy, muy disciplinados, muy al trabajo, hay que hacer el trabajo. Y ahí estábamos. Sí, diferente zona, pero mi caso parecido, salvando las distancias en todos los sentidos. Quiero decir, de ubicación profesional, etcétera, ¿no? Pero mi padre también, en ese caso, de un pueblo de Jiloca, y lo mismo. Yo lo que aprendí de niño es que había que trabajar y que había que ser cumplidor con la gente y que si alguien ponía su confianza en ti, había que responder de forma adecuada, ¿no? Esto hemos enganchado por el asunto de los premios o de los posibles premios en los concursos escolares, que no era tu caso, pero sí que hay que acudir a
a esos inicios que tienen que ver con las letras, como decíamos de alguna manera, porque estudias filosofía y letras. Estudio filosofía y letras. En la Universidad de Zaragoza, ¿verdad? Sí, así es. Sí, con compañeros fantásticos, sí. Además, yo soy hijo, y creo que gran parte de nuestra generación, de la educación pública. Entonces, yo le tengo mucho que agradecer, porque yo estuve becado en la universidad, bueno, las becas que daban entonces, que eran, pues que te daban un dinero como para la matrícula, algo de libros, no sé qué tal. No eran unas becas grandes, pero sí que te ayudaban, te permitían acceder a la universidad. Entonces, yo había estudiado en el José Manuel Blecua, había tenido unos inicios un poco complicados en el proceso formativo, pues porque a veces las mentes no todas pasamos por el mismo aro en el mismo momento. Claro. Cada uno somos de una manera y ahí, bueno, también los sistemas lo que tienen es que todo se sistemiza y hay gente pues que se sale un poco del sistema. Entonces los primeros años fueron más complicados, pero pues terminé el BUP y el COU con una buena calificación y pues te permitió también. Me permitió. Yo quería hacer periodismo. Pero claro. Sí, ese clásico, eso está pasando mucho por aquí. 83, 84. Que había que ir a Pamplona. Había que irse fuera. Entonces eso era inviable en el momento en el que estábamos entonces en mi familia. Entonces dije, bueno, pues venga, lo más parecido. A ver, me gustaba mucho la historia, las lenguas muertas, el griego, el latín y la filosofía. Me gustaba mucho. Entonces, pues acabamos ahí. Al final. Estudiamos en la Universidad de Zaragoza, que había muy buenos profesores. Ahora, bueno... ¿Tienes algún recuerdo concreto de alguno y digas, mira, esta persona es otra de las que... Sí. Igual que esa persona en EGB, esa profesora, fue la que te hizo ese clic de decir, fíjate, me ha dado esta oportunidad y esto ha hecho que me sienta importante con los compañeros. ¿Qué profesor a lo mejor te pudo marcar? Pues mira, de los últimos años, Julián Casanova. Bueno, claro, que nos dio clase. Agustín Sánchez Vidal, que nos daba cine. Flojos todos, ¿eh? Claro, es que eran figuras que mira, los estoy recordando y se me pone la carne de gallina porque son gente que son piedras angulares en tu vida, porque tú no te das cuenta cuando estás en ese momento, pero es gente que de repente te pone una semilla en la cabeza y esa semilla no tiene por qué fructificar a los 6 meses, pero en un momento dado hace ¡pum! Claro. Esa semilla explota, crece y fueron profesores, o Ignacio Zuquiza, que era un profesor de filosofía, pues son gente que te va amoldando la cabeza sin que tú te des cuenta. Yo siempre digo lo mismo, los estudios lo que hacen no es tanto el contenido, sino lo que te estructura en la cabeza. Los estudios lo que hacen es que tu cabeza la convierten en una librería o en un sitio con cajoncitos. ¿Te acuerdas cuando ibas a la biblioteca que había que coger un cajón y tenías que buscar en las fichas? En mi casa lo tengo igual. ¿Sí? Soy un señor mayor que nosotros también tenemos de esas fichas todavía. O sea, en lugar de, fíjate, tengo todo informatizado, porque al final, y hay base de datos, la de vinilos la tengo informatizada, la de películas la tengo informatizada y tal. La de libros con fichas, por autor. Entonces, por letra, Sí, conozco ese sistema también. Esa enfermedad la conoces. Sí. Hemos hecho en varias ocasiones ya las purgas de la biblioteca porque... Ya sabes que el libro... Que ya no digas eso, por favor, que me provoca un dolor. Pero ya sabes que el libro es ese objeto que lo lees una vez, lo dejas en una estantería y ahí se agarra a esa estantería durante toda una vida. Y en mi caso lo consiguen, fíjate. Hay casos en los que expurgáis. Yo hay casos que ya, pues vamos sacando algún libro. Entonces, bueno, lo que te decía, pues que lo que hace el estudio es que pues te amolda la cabeza. Te prepara esas estanterías para que tú luego metas el contenido que tú quieras. Es hacer cajoncitos. Entonces, estos profesores para mí, pues bueno, me gustaban como me explicaban y el acceso a las letras, a la escritura, si nos estamos refiriendo a eso, pues viene más por el mundo de la radio. Porque yo de joven lo que quería ser era locutor de radio. Quería ser un locutor de rock and roll. Eso era lo que quería ser. ¿En quién te fijabas de esa época? Pues mira, pues es que claro, te voy a decir nombres, pues Cachi Torres, Miguel Mena... Entonces era gente que hacían unos programas que además yo quería hacer un programa de radio, pero no quería hacer para Fernalia, el selector, claro, no quería hacer programas de radio fórmula, eso no lo quería hacer. Yo quería hacer programas personalizados. Yo quería poner mi persona en las ondas.
y establecer un vínculo especial, porque la radio es el medio que establece un vínculo más especial de todos los que hay. Quiero decir que la radio tuvo un boom en España en los 80, luego pues bueno, fue bajando la televisión, los nuevos sistemas, pero si es que ahora estamos grabando un podcast, que es que esto no deja de ser la radio, y la gente lo va a consumir. Es verdad que luego, pues bueno, nos están grabando, también se verá, entiendo, pero sobre todo la gente lo que quiere es estar escuchándolo. Entonces hay un vínculo, y yo quería ser eso, quería ser un locutor de rock and roll. Qué bueno. Y entonces yo empecé a escribir guiones para mis programas. Qué bueno. Entonces a partir de ahí es cuando se ejercita la escritura de una manera también rutinaria. Claro. ¿En qué radio? Sé que estás en varias. Además, cuando te he preguntado quiénes eran referentes, sabía que me ibas a decir esos dos, es que quizá algún otro más. Claro, venimos de esa época. Somos más o menos de la misma quinta, y yo un poco más mayor que tú, me parece, pero un poco más mayor que casi cualquier persona de las que conozco. Sí. Pero Miguel es muy amigo mío, y Cachi era un referente para nosotros. Y Miguel habla muchas veces, cuando hablo con él sobre Cachi, era un referente también para ellos. Porque además era un tipo tan generoso, como que tenía su programa de radio, El Selector, Sangre Española, y si encontraba a alguien que le llamaba mucho la atención, un grupo, alguien de un inglés o tal, lo primero que hacía era compartirlo con los compañeros. Era muy generoso. Sí, que era de: Miguel, mira lo que he encontrado. Para que Miguel incluso lo pusiera en su propio programa, ¿no? Sí, Miguel Mena también, nos conocemos. Sí. Recuerdo haberle mandado un currículum, pues bueno, entre gracioso y divertido, porque había hecho como si fuera una ficha policial mía, con una foto que me hice. Me gusta mucho la fotografía, me hice una foto ahí con un fondo de estos de policía norteamericana, que tenías ahí las líneas de la altura y tal. Y él me contestó. Qué bueno. Es una cosa de esas cosas que agradeces, porque todos hemos mandado currículums, hemos llamado a muchas puertas, pero las respuestas han sido escasas. Entonces, él, me acuerdo que llamó a mi casa, estuvimos hablando un rato. Bueno. Entonces, una cosa que dices, pues algo que te ayuda, alguien que te dice, pues hay una luz ahí, en el cielo negro hay un puntito de luz. Bueno, pues sigamos por ahí, ¿no? Pues está bien, fíjate que hemos nombrado a varios profesores que Agustín Sánchez Vidal o Julián Casanova, fíjate que son dos referentes para todos al final, ¿no? Para historia, sobre todo en el caso de Joaquín, para historia de muchas cosas, pero del cine sobre todo en el caso de Agustín, ¿no? Y luego es verdad que sea un referente también, y que haya encauzado de alguna manera también tu carrera, tus deseos de entrar por ese terreno, que haya sido Miguel, a mí me hace mucha ilusión, porque es un tipo excelente. Claro, que tú de repente oías un programa de radio como Parafernalia, con el Time Next Time, creo que se llamaba así la sintonía. Los DDD eran los DDD, el grupo eran los DDD. Time o algo de Tiempo es Tiempo, no me acuerdo cómo se llamaba. Ahí se me ha ido, sabes que tengo ese vinilo, lo compré y le mandé la foto a Miguel y dije, mira lo que acabo de comprar en un rastrillo. ¿Pero qué me estás contando? ¿Dónde? Y digo, bueno, da igual dónde, es un rastrillo y solo había uno, ¿no? Vamos, es que y además son de esas canciones que las tienes grabadas aquí, ¿sabes? Sí. Yo recuerdo estar en mi casa, estar allí estudiando con el libro, así que de repente lo ponías y era maravilloso. Bueno. Y Cachi pues era un referente para que nosotros me gustaba la radio, me gustaba la música, me gustaban los conciertos en directo. Entonces era como un compendio de mogollón de cosas, ¿sabes? Y luego no solo el trabajo que hacía con grupos españoles, sino todo lo que te traía, que no nos olvidemos que estamos hablando de muchos años antes de que se inventara Internet. Entonces era muy difícil tener acceso a ciertos temas y él pues facilitaba en una provincia como Zaragoza. Sí. Nos grabábamos los programas suyos, yo recuerdo. Ahí estuve con mi primo, que tenemos la misma edad, también de Torrero, y éramos muy fans los dos de estos programas, y nos grabábamos, y luego, claro, iba diciendo, mira, la maqueta de no sé quién. Sí, yo tengo pues lo típico, pues Zumo de Vidrio, las primeras canciones de Héroes, Más Birras, Distrito 14, eran cosas que decía, y lo tengo en una cinta de cassette que todavía eso lo guardo. Yo guardo también esa, porque recuerdo que fue al programa y llevaba la maqueta con que era Olvidado y El héroe de leyenda, creo que era, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, lo tienes ahí grabado y con su voz, es una cosa de... Qué bueno. Estamos hablando de eso, finales de los 80, también principios de los 90 en este caso, y tú entras en varias, tal como decías, entras en varias emisoras de radio.
locales, algunas radios libres, digamos, ¿no? de la época. El concepto ahora quizás no se entiende muy bien cuando dices, no, yo empecé en la radio. La gente se piensa que estás en una radio completamente profesionalizada, con unos medios impresionantes, y en realidad eran aventuras, que vamos a llamar también aventuras sociales, de gente joven que queríamos hacer algo. Entonces eran proyectos donde tú no solo hacías el programa de radio, sino que pagabas por ello. Había que mantener la radio, había que comprar un micro, un emisor. Entonces, claro, pues yo recuerdo haber pasado junto con Desi, un muy buen amigo mío del instituto, que siempre teníamos ese rollito de, venga, queremos hacer radio. Y él me llamó un día y me dice, oye, que he conocido a un chico que se llama Félix, que va a montar una radio en la calle La Coruña. La Coruña, pues está aquí al lado. Entonces montamos una emisora, pues cutre, porque como la radio no se veía, pero era muy cutre. Pero ahí estuvimos, teníamos nuestros tocatas, teníamos un pequeño emisor y aquello se llamaba Canal Imperial, porque no se podía llamar de otra manera. Bueno. Estábamos en Torrero, pues se llamaba Canal Imperial. Entonces empezamos ahí y luego ya pues sí, nos juntamos con Radio Carcoma, que era una radio que estaba en Cantín y Gamboa. Sí, que eran conocidos, sí. Que, bueno, todavía está allí, donde estaba la Vía Láctea. Y allí se fundó Radio Cierzo, y luego pasamos por Radio Mai, por Radio La Granja. Bueno, todos los clásicos. Todos. Y sí que hicimos una radio con medios profesionales en Utebo. En Radio Utebo. Allí hablábamos de la cadena SER, además, que en ese caso con Miguel Mena, otro de mis amigos de la cadena SER es muy amigo, David Marqueta. Él también pasó por la Radio Utebo, pero yo creo que él es más jovenzano que nosotros. Sí, pasó después. Eso fue después, ¿no? Sí, porque no nos conocemos personalmente, pero sí que a través de amistades comunes, sí que sé que había estado allí en Radio Utebo. Sí. El Fermín Arrudi de Utebo, le decimos. Sí, no sé. Para mí esa época de las emisoras de radio fue una época muy feliz. Claro, porque tú, aparte de que lo ponéis en marcha o bueno, pues eso, el tema de la música y tal, pero sí que escribes, haces guiones. A partir de ahí escribo guiones. Claro. Empiezo a escribir guiones porque yo lo que quería contar, bueno, pues había una parte de improvisación que tiene el directo. A mí siempre me ha gustado hacer cosas en directo. Es donde está la salsilla. Bueno, lo hablamos todos los días. Sí, es el directo. Entonces, yo escribía para lo que yo quería contar. Y ahí viene la rutina de los guiones. Entonces, también porque yo empecé haciendo programas, pues bueno, que eran musicales, con un locutor, con una opinión personal y contando una historia cada uno de los días. El programa se llamaba La carne y el demonio. Quiero decir que ahí cabía absolutamente todo. Pero claro, luego ya fuimos derivando, junto con mi mujer, con Esperanza Mendieta, fuimos derivando hacia lo que nosotros llamábamos la radionivola. Era, pues bueno, el chiste de novela y nivola, ¿no? Entonces hacíamos una radionivola y ahí lo que hacíamos eran espectáculos donde nuestros amigos se acababan convirtiendo en personajes. Nosotros en Radio Mai hacíamos un programa que se llamaba Motel Mai. Motel Mai era un motel que estaba en mitad del desierto de Monegros. Entonces, al desierto de Monegros, ¿quién va a venir en esa época? Ahora no, ahora está ya. ¿Quién iba a venir a un motel? Pues venían personas que tenían pues vidas divertidas. Entonces, por allí pasaron compañeros, pasaron amigos que decían, oye, que yo quiero pasar por tu programa. Pues construíamos un personaje y hacíamos sketches dentro de la radio con cachitos de música. Entonces había personajes que eran fijos, que eran compañeros de la radio, pues el programa de delante que luego se quedaba un poco más, o los amigos que venían. Entonces fuimos construyendo un universo de personajes y ahí pues vino ese momento de escritura y empezamos con la escritura no solo para nosotros, sino para otras personas, claro. y en la construcción de personajes. Claro. Y a partir de ahí pues... ¿Qué amigos iban, por curiosidad? ¿Recuerdas o alguno es semipúblico pues, de alguna manera? Sí, algunos de la gente que había, nadie luego continuó
en lo que podríamos decir el audiovisual. Sabes que en esta profesión hay mucha gente que empieza o que se acerca en un momento dado, pero que luego por motivos de la vida los lleva por otros caminos. La vida te lleva por otros caminos, que nos podía haber llevado perfectamente a nosotros. Yo empecé en una empresa de ingeniería civil y podría seguir en ese estado. Igual en otro universo paralelo estoy todavía ahí, pero algo me sacó. No vamos a incidir en ello porque ya llevamos un camino marcado y que estamos hablando de cosas tan interesantes como es empezar con esos guiones en la radio, pero efectivamente hay que tener en cuenta que, sin darle más importancia, que después de Filosofía y Letras fuiste a una empresa de ingeniería civil, ¿eh? Como diciendo, vaya, no sé si con lo de la filosofía me voy a ganar la vida, quizá con esto... Lo que pasa es que había hecho algunas cosas de geografía. Entonces, en aquella época en Aragón había una cosa que se llamaba ordenación del territorio, que eran proyectos de concentración parcelaria. Era un momento, pues bueno, para que la gente del campo tuviera unas facilidades y tuviera mejores condiciones para seguir trabajando. Entonces yo entré en una empresa a hacer concentración parcelaria. Ahora se llamaba ordenación, que lo que era, pues bueno, se hacía esa concentración. Perdona, por hacer un pequeño paréntesis, la cosa era que tú tenías una finca aquí, otra más allá y otra no sé dónde, y lo que hacían era aglutinar eso y lo mismo con el resto, de forma que tú no perdieras recursos ni hacer caminos para ir de una a otra. Exacto. Entonces hacías los caminos, pequeñas presas. A mí lo bueno que tenía ese trabajo es que tenía mucho contacto. A mí me gustaba, me sigue gustando mucho el campo. El campo en general. Y con la gente del campo. Claro. Entonces yo estaba allí y pasaba jornadas enteras allí metido en una oficinita, pues que venían y pues primero identificábamos las fincas en los planos y tal. Pues hablábamos. Luego salíamos al campo a ver pues qué calidad era cada uno de los campos. Entonces a mí eso me encantaba. Me gustaba mucho hablar con la gente. A mí no hay cosa que más me guste que hablar. Bueno, o sea, efectivamente, pues mira, ha venido bien hacer la aclaración porque no se desviaba demasiado de la carrera que había estudiado, que era Filosofía y Letras, y al final lo que hacías era nutrirte del contenido. Sí, y sobre todo porque cuando la gente te habla, tú te vas... somos esponjas. Entonces vas absorbiendo. Este amigo que te decía antes, que se llama Desi, tiene una frase que siempre nos presentaba de la siguiente manera. Decía, son Floren y Espe, o Floren y Mendy. Tened cuidado lo que decís delante de ellos, porque todo puede ser utilizado para salir en un guión, en una novela, en un corto. Eso es un clásico también que nos dicen, y a nosotros nos lo dicen con el decía, ojo lo que les dice esto, es que te lo sacarán en el programa, ¿eh? Sí. La última vez me lo dijeron el sábado. Sí, me lo creo. Sí. Hombre, además vosotros tenéis también una tradición, tenéis una trayectoria muy larga y además muy enraizada con toda la comunidad. Entonces, claro, vayáis donde vayáis, pues me imagino que es un poco pues que la figura que se come un poco al profesional o el personaje más que la figura. Que me pasa a mí a veces, porque la gente me dice, pues eres el súper de Gran Hermano. Bueno, soy muchas más cosas. Bueno, bien. Pero sí, pues pasa un poco lo mismo. No es lo más importante que hago en el programa, pero bueno, al final Mira, el otro día más, ese es un clásico también, en nuestro caso con el humor, siempre hay alguien que te dice, os tenéis que llevar que es muy gracioso, lo tenéis que llevar en el programa. Y yo, no, que nos quitará trabajo. Y el otro día me decía eso yo haría allí y contaría unos chistes, os quitaría el trabajo. Usted lo decía ya en primera persona. Y digo, ¿tú de qué trabajas? Y dice, bueno, ahora ya estoy medio jubilado. Yo era minero. Y digo, a mí me das un pico, yo entro en una galería, te saco allí todo el carbón en un rato, te tengo preparado. Y dices, sí, hombre. Y digo, pues como el otro. Sí, hombre, aquí hacemos lo de los trabajos de los demás, lo hacemos todos muy bien. Sí, bueno, es muy buen ejemplo. Te lo voy a copiar. Te lo voy a copiar porque a mí mucha gente me dice igual, que te dice, este mételo, este lo daría todo. Digo, si tú supieras la cantidad de veces que he oído mételo, que lo daría todo. Madre mía. Qué bueno. Ahí, en ese paso por las radios que encuentras ahí esa vocación, sí que haces allí te conviertes, digamos, también en formador en ese sentido con los talleres de radio, ¿no? Cuenta un poco también. Sí, nosotros pues teníamos en aquella época, cuando estábamos en Radio Mai, nosotros queríamos formar en el mundo de la radio porque pensábamos que
todo el mundo tenía que tener una formación en medios de comunicación. Nosotros, lo más sencillo para nosotros no era una tele, no era un periódico, que también montamos algunos fanzines, la cosa de la época, pero pensábamos que la radio podía ser una ayuda. Entonces sí que dimos bastantes cursos de formación en institutos donde se formaban pues, a adolescentes, se les explicaba cómo era todo el proceso, porque pues lo mismo, todo el mundo piensa que es llegas, enciendes el micro y hablas, pero no. Pones música. Y pones música, pero no era eso. Claro. Entonces ese periodo de formación, yo siempre he tenido mucha vocación formadora en todos los ámbitos en los que he estado. Entonces sí que dimos bastantes cursos y luego mi mujer, que en aquella época trabajaba en un instituto aquí, pues dábamos no solo el curso, sino que si había chicos que querían ir más allá, nosotros lo que hacíamos era ayudarles a la construcción de un programa real. Entonces, una cosa son las prácticas que tú puedes hacer un día, que nos los llevábamos a la radio y hacían unas prácticas, y otra cosa es que alguien diga, no, yo quiero hacer un programa. Entonces, vale, nosotros te tutelamos, te hemos explicado cómo lo tienes que hacer, te cogemos. La parte técnica la vamos a llevar nosotros, tú no te preocupes, tú prepara tu guión, las ideas que tú tengas, no sé qué, lo vamos viendo. Ay, qué bueno. Entonces ese momento formativo pues me gustaba y lo sigo desarrollando. Sí. Dimos formación de radio, di formación a adultos, he dado mucha formación a profesionales del medio, pues en máster, en cursos, en charlas. Incluso esa formación también a veces, o más que la formación, esta experiencia también me ha gustado darla en ámbitos o terrenos no tan conocidos, porque te explico un poco el contexto, porque si no igual esto no se va a entender. A veces, pues bueno, hay gente que se queda fuera del mercado laboral con 50 años. Sí. Entonces, quizás necesita una charla para que le expliquen que... He dado alguna de esas charlas. Sí, pues en esas, pues en cárceles, en ámbitos conflictivos, pues ver que todas las personas tenemos algo, que una cosa puede ser la formación académica, otra cosa puede ser la formación laboral, pero que de repente igual tenemos algo dentro que podemos explotar y que se puede convertir en una nueva profesión. Entonces, pues eso también lo hemos desarrollado ampliamente. Bueno. Joder, me gusta mucho lo que me cuentas. Sí. Bueno, eso está más... Que decir que hay cosas que claro, no todo el mundo... Son cosas menos públicas. ¿Sabes? Sí, pero bueno, sí, yo también. Yo he dado formación así también para motivar. Es que hace poco, cuando lo has dicho, digo, joder, qué bueno, porque hace poco me escribió una persona para decir, oye, fíjate, después de los años, y mira, te veo por la tele y me hace mucha gracia verte porque tú nos diste una charla como a 300 personas y yo recuerdo, me dice, me acuerdo que nos dijiste esto, y digo, sí, y me acuerdo al decirlo, porque a mí me había pasado en una temporada y lo que de repente cogí el micro, miré y la mayoría, y no se veía las caras de la gente porque la mayoría eran eso, mayores de 50 años, desesperados porque se habían quedado sin trabajo y no se reinsertaban. Y entonces les dije, a ver, lo primero, las barbillas arriba. Digo, para aquí y para cuando vayáis por la calle. Y entonces, claro, de repente empezaron a hacer así como diciendo, porque ha dicho eso, digo, es que no tenemos que bajar la cabeza, que no hay que avergonzarse, sino todo lo contrario. Si acaso enfadarnos porque digamos que el mundo profesional nos ha echado a un lado. Y entonces, bueno, pues eso, pues motivar un poco por ahí, se hacían talleres, etcétera, ¿no? Sí. ¿Quién daba cobertura? ¿O era una cosa vuestra Esperanza y tuya? ¿O quién daba cobertura a estos talleres? Era Radio Mai. Vale, o sea, pero no participaba ayuntamiento, tal, no. No, vale. Era todo que lo era hacía. Cosa vuestra, joder. Cosa pues entonces más mérito todavía. Sí. Oye, perdona, había un chico de Torrero que yo después, con un programa que estuvimos haciendo años atrás, que era Vuelta Atrás, que eran piezas audiovisuales lo conozco, lo he visto. Históricas. Contacté con un chico que era, bueno, es que el nombre ni me acuerdo, porque todo el mundo dice Virus. Sí. ¿Él en qué emisora estaba? Él está ahora en Radio Topo. En Topo, eso. Sí. Él ha sido una de esas personas que tendrían que ponerle un monumento, porque es la persona que más ha trabajado por las radios libres en Zaragoza y sobre todo de una manera continuada. Virus estaba en los 80, en los 90, en el 2000, en el 2010 y en el 2020. Sí. Es una persona que, pues bueno, que ha trabajado mucho porque él
cree mucho en este proyecto y Radio Topo, que ocupa las instalaciones de lo que en su momento fue Radio Cierzo, anteriormente Radio Carcoma, siguen siendo los bajos de la Vía Láctea, que ahora no sé si se llama todavía Vía Láctea o ya no hay ni bar allí encima. No lo sé, yo creo que no, o sí, no lo sé, o hacen actividades allí, yo creo que hacen talleres también, porque fui precisamente para ese programa, fui con un disco duro para que sacaran de un ordenador que todavía tenían allí y no se empleaba un montón de fotos de aquella época, porque de hecho... No exactamente fotos de lo de las radios, no, por esas me las mandó Virus, que de hecho una de ellas creo recordar que era él subido en un tejado poniendo una antena. Sí, es que esas cosas nos ha pasado. Claro. Yo recuerdo estar en la calle Palafox y subirnos a un tejado, bueno, junto con Desi, con Gonzo, un músico pues, de Los Vampiros, los Dinamos y tal. Pues estar subido en un tejado de una casa antigua en la calle Palafox para poner una antena, jugándonos la vida aquí, porque ninguno éramos expertos, pero... Claro, había que hacerlo. Lo de al lado era el vacío, efectivamente. Sí. Claro. Bueno, ahí estuvisteis en muchos institutos, algunos de los míticos como el Buñuel, etcétera, ¿no? Y luego, fíjate, ya le metemos imagen a esta charla porque pasas por uno de los espacios por el que han pasado unos cuantos invitados ya, que es el Club Disney. Fíjate. Sí. ¿Cómo era? ¿De carne y demonio? La carne y el demonio. La carne y el demonio ya hay un cambio. No encajaba mucho. Sí. Bueno, cuenta cómo era esto. Esto era bueno, también tú te fuiste a la cine. calle La Coruña para la radio y ojo. Para la tele empecé al lado. Ojo, cualquiera dirá que no te gustaba andar, porque estaba todo pegado. Claro. Entonces ahí viene una productora de Madrid que... pues en ese momento tiene los derechos del Club Disney que se explotaban para Televisión Española y decide que quiere grabarlo aquí en el estudio que había en el antiguo cine Torrero, que estaba ahí. Y nos cogen, pero nos cogen de algo, espérate, nos cogen a mi mujer y a mí de coordinadores de niños. El programa... O sea, suena fatal, también te lo digo. El programa estaba lleno, había como 80, 90, 100 niños que estaban en las grabaciones. Pues bueno, cuando entras ya en un sistema de grabación como esto, te puedes imaginar que se grababan varios episodios en el mismo día, era una cosa ya muy profesionalizada. Entonces alguien tenía que estar con los niños, tenía que estar un poco, pues a veces cuando había paradas entreteniéndolos, a veces llevándolos al baño, luego jugando con ellos, había un juego pues que les echaban pintura por encima y tal, entonces había que cambiarlos y ponerles unos monos. Bueno, aquello era un jolgorio. Entonces allí pues conocimos a grandes profesionales de la televisión, realizadores, eran equipos que venían de Madrid y que recalaron en lo que entonces se llamaba Videocuarzo. Videocuarzo, sí. Y allí estuvimos pues 2 temporadas, creo que estuvimos en el Club Disney, hasta que cambió por estas cosas de los derechos, pasó de Televisión Española a Telecinco y decidieron que lo iban a grabar. ¿Recuerdas algún profesional de aquella época que anduviera por ahí que después haya a lo mejor coincidido con el... Sí, con el Club Disney. Con el Club Disney, sí. De hecho, hay un muy buen compañero que nos conocimos ahí, un eléctrico, un jefe de eléctricos que trabajaba en Sadilsa, que es una empresa pues bueno, parecida a esta, con instalaciones en Madrid, que antes estaba contando Jorge, que les habían dado como un curso de formación en sus inicios. Qué bueno. Entonces, sí, allí conocí a Pablo y son de esas amistades que nos conocimos en el año 93, 94 y la profesión nos ha ido uniendo a lo largo de programas distintos, temporadas. Qué bueno. Entonces, sí, él era eléctricos y luego pues había un guionista que luego ha sido muy conocido por La Casa de Papel. Oh. Qué bueno, fíjate. Era guionista del Club Disney. Sí. Bueno. No, o sea, es verdad que todos tenemos un pasado y hemos pasado por... Pero bueno, es verdad que todos esos pasos son los que luego nos convierten en lo que somos. Sí, los que nos convierten en lo que somos, claro. Sí, es lo que digo siempre, al final... incluso las profesiones artísticas
tienen que tener una metodología y unas rutinas. Claro. La gente muchas veces piensa que no, y te pasará a ti, que muchas veces te dirán, ¡jo, qué ingenioso eres! Y ¡Qué bien te lo pasas! ¡Qué bien te lo pasas! Sí, eso... Repite, todos los días, repite. Sí, yo, mira, lo que digo, este sábado además, bueno, fue entrañable porque nos entregaron un premio para el Oregón y fui yo a recogerlo con otro compañero, con Álvaro, a Montalbán. El Movimiento de Acción Rural era el que nos daba el premio como programa que bueno, pues defendía, digamos, los derechos del medio rural a nivel nacional. Además nos dieron el premio y bueno, continuamente es verdad que decían, jo, qué bien nos lo tenéis que pasar, como diciendo, y es que yo querría hacer eso, y digo, nos lo pasamos bien, efectivamente. Estamos entre amigos, efectivamente. Digo, no nos vemos los amigos porque nos vemos cambiándonos, maquillándonos, pero te vas cada uno para un lado. Digo, y nos lo pasamos bien. Digo, sí, porque es nuestro oficio, pero levantarte a las 6 de la mañana cada día para ir a grabar, repasando el texto a la 1 de la mañana, porque no sé qué, estar allí con frío y con calor, a tal. Y luego la concentración que requiere el humor, que es absoluta para que todo funcione bien. Digo, bueno, igual te cansabas pronto, digo, pero es verdad, sí que está, bueno, desde fuera es normal que se vea así, ¿no? Al final dicen, joder, os lo estáis pasando bien y estáis de risas continuamente. No, estamos serios para generar humor, en nuestro caso. Claro, y además para mantener una carrera constante, no puede ser. Hay mucha gente que corre al sprint. Claro. Pero luego sí. Lo que decíamos antes, cuánta gente entra en este medio y luego sale, o entra con muchas ganas y de repente, pues porque tiene que tener una constancia y hay muchas adversidades. Sí, que fue eso se dice mucho en este sector, ¿no? Hay otro evento, por decirlo de alguna manera, que también puede que sea clave, ahora tú nos cuentas, que es un curso que hiciste importante de guión en la universidad, ¿verdad? Sí, mira, nosotros ya llevábamos una temporada escribiendo guiones, habíamos escrito guiones para estas ficciones teatralizadas, habíamos ganado ya bastantes premios, llevábamos una temporada escribiendo a destajo, habíamos ganado premios de novela de relato, de novela corta, de novela infantil, novela juvenil, novela erótica. Habíamos trabajado un poco para todo, porque eso era pues nuestro medio de trabajo y todo. Sí, bueno, vivís de eso, tal como has dicho, la calefacción, la cocina. Sí, vivíamos, sí. Entonces, hay un curso que se da en la universidad que es para formar a guionistas de series de televisión. Entonces, nosotros vamos allí, de repente allí había profesores como Nacho García Velilla, Curro Rollo, Xavi... ahora se me ha ido el nombre. Puerta. Xavi Puerta. Entonces, claro, Ladrón de Guevara. Tenemos acceso en Zaragoza a unos profesores que entonces eran punta de lanza de la ficción en España. Había gente que venía de Globomedia, que se había especializado en ficción. Xavi venía de hacer el culebrón en esa época más longevo de la televisión en España, que lo hacía para la ETV o en Cale. Y Ladrón de Guevara, pues que bueno, venía ya con una profesión de mucho antes, porque esta gente era un poco más joven. Y nada, hacemos el curso con ellos, estamos allí trabajando, no recuerdo cuánto fueran, es un curso además que decir que hubo que pagarlo, que no era gratuito. Cuando decimos universidad, nos referimos a que se daba en las instalaciones del centro, no recuerdo cómo se llamaba, el centro de la universidad. Hemos hablado además estos días de él, porque por ahí ha pasado mucha gente y algunos profesionales que... Ay, se me ha ido el nombre. Bueno, estábamos en la universidad y nosotros hacemos el curso y casualmente, de estas cosas que tiene la vida, estando allí, está mi mujer y dice, anda, este chico, y resulta que por cosas de la vida, cuando eran niños, habían convivido juntos y se conocían. Dice, pues yo creo que es él. Y pues de eso que tomas una amistad de cuando tienes 6 o 7 años. Terminamos el curso, todo acaba ahí y a los meses este chico, Curro Rollo, nos llama diciendo que hay una productora en Madrid que está montando un máster y que enviemos el currículum porque están buscando gente para ese máster.
querían hacer como una selección. Y el máster eran nuevos creadores para televisión. Así era un poco el título, ¿no? Perdona, porque no se nos quede pendiente, el centro era el ICE. El ICE. Ay, madre mía, es verdad, el ICE. Sí, ya hemos hablado unas cuantas de... Perdona. Sí, que además en el ICE, te digo que en el ICE... En los 80 proyectaban mucho, creo que proyectaban mucho cine. Yo creo que era allí donde íbamos a ver películas, porque proyectaban allí pelis. Así que no, era una especie de cine club, ¿sabes? Era una maravilla. Yo recuerdo haber visto la primera, creo que fue allí, la primera vez que vi Apocalipsis Now, la vi allí. Oigo, qué bueno. Sí. Luego la he visto muchas más veces. Pero en el entorno de la universidad, en el Cervuna, recuerdo que vi Senderos de Gloria, por ejemplo. Pero bueno, no, perdona que te he interrumpido, pero era por no dejar el dato ahí. No, pero luego eso se enquista no, y pero me gusta. Me gusta porque, igual que te decía antes que hay profesores que son piedras angulares, creo que ese curso fue el curso en el cual, gracias a ese contacto, ya como que vas a otro camino, ¿no? Entonces, bueno, pues Zeppelin buscaba gente. Tanto mi mujer como yo mandamos los currículum, se presentaron un mogollón de gente y de ese mogollón de gente nos cogieron como a 125 o así, y ya en esa criba solo me cogieron a mí y nosotros teníamos una vida en Zaragoza, claro. Teníamos una hija, estábamos aquí establecidos y dijimos, bueno, que voy o no voy, me han llamado a mí solo, no sé qué. Total que sí, que fui allí, éramos 100 y pico, y durante una semana nos dividieron en bloques de gente, allí como si fuéramos ganado, pum. Estábamos estabulados y había unos profesores que nos decían, a ver, tienes que pensar un concurso que vaya en la franja del mediodía, es un día, al día siguiente. Tienes que pensar una serie de ficción con estas características. Tienes que escribir, mira, te damos este cachito y tienes que escribir los diálogos. Entonces estábamos ahí probando. Sí, o sea, trabajo real, digamos. Trabajo real. Claro. Eso estábamos 100 y pico personas. Entonces yo dije, no me van a coger. Pero espera, mira, vamos a hacer ahí un breve paréntesis. Lo dejamos en alto para luego continuarlo. No me van a coger, no me van a coger. Sí, señores, soy bastante televisivo. No. ¿Sabes por qué? Porque hemos pasado un poco por encima de alguna de las cosas que todavía pasaron en Zaragoza, creo, si no tú me corriges, antes de ir a Madrid, que son cortometrajes, por ejemplo. Bueno, sí. Bueno, aquí, ¿ves? O sea, esos no podemos dejarlos pasar porque algunos son con amigos. Bueno, realmente todos con amigos, en una medida o en otra, por ejemplo, con los Nanook. Tenemos una relación excelente. Aprovechamos para mandarles un saludo. Ahí hiciste uno de mis favoritos del audiovisual aragonés. Mira cómo se me está poniendo la carne. Y querías pasar eso de largo. Pues pero hombre, no. Bueno, para eso estoy yo, para que no pase de largo. Claro. Es que yo te he dicho antes de empezar que yo me iba. Y tú me has dicho, no te preocupes. Y no te preocupes, que yo estaré para que no te vayas. Claro, pues ya ves. Bueno, para eso eres buen pastor. Bueno, que si no haría falta que estuviera yo aquí. Si no, tú cuentas la historia y dices, mira, ya está, ¿no? La niña y el unicornio es uno de esos trabajazos. Sí, La niña, el unicornio, el agua. Sí, nosotros conocemos a Javier Estella a través de la radio. Y un buen día dice que nosotros estábamos acostumbrados pues, a escribir nuestras cosas, que entonces la inversión en nuestras ideas era un lápiz y un folio. Luego, pues bueno, había un ordenador, pero un lápiz y un folio. Y de repente viene un amigo y dice que quiere hacer un corto y que lo quiere hacer a todo gas. Que quiere hacer un corto y que quiere que sea un corto como una tarjeta de presentación y que lo tiene que intentar, que él sí quiere dedicar a eso. Entonces empezamos a trabajar una idea que hicimos con ellos 2 cortos muy potentes que fueron En el agua y La niña del unicornio. Primero fue En el agua, que fue una idea que nos trasladó Javier Estella. Javier Estella y José Manuel Fandos. Los dos, cuando hablamos de Nanook, ya sabes que son como tanto monta, tanto. Y has puesto muy bien la acentuación, que no todo el mundo lo consigue. Sí, entonces ellos nos metieron un poco en su mundo y empezamos a escribir el guión de En el agua. Y para nosotros... Hablaban en plural con esperanza. Con esperanza, sí.
seguimos siendo tándem. Muy bien. Hemos sido, en distintas épocas hemos sido tándem creativo, a veces hemos sido por separado, pero sí, en esa época éramos tándem creativo y empezamos a escribir la idea que tenían los Nanook y salió En el agua, que para nosotros aquello, bueno, estaba Óscar San Martín te iba a nombrar ahora, Óscar San Martín, que nosotros cuando de repente lo que nosotros estábamos escribiendo vimos cómo se trasladaba a imágenes, para nosotros aquello también fue una revelación. Decir, lo que yo pienso, hay alguien este tipo lo ha pasado a una estética y coincide con lo que yo tengo en la cabeza. Es que es una barbaridad este muchacho. No, Óscar era Dios, porque hijo así. Y el buzo, la estética, la habitación, y decíamos... Eso es lo que hemos hecho nosotros. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Que vamos a ver que cuando estás en un proyecto de estas características no solo lo haces tú, que tú eres una piedrecita, eso es un muro gigante y cada uno somos un ladrillo. Pero de repente dices, qué bien, he estado en un proyecto donde todo ha encajado, que eso es muy complicado. Y decir, es un proyecto de principio a fin. Y ahí, pues cuando hicimos En el agua, ya te digo que aquello, cuando de repente estábamos así, lo estábamos viendo, de eso que estabas babeando y decías, oye, qué maravilla, ¿sabes? Aquello era una cosa, un corto bien grabado, con medios, los Nanook se arruinaron. Sí, lo han contado aquí los dos. Han pasado los dos y yo creo que lo han contado los dos. Se arruinaron. Se arruinaron tanto que dijeron, vamos a hacer otro. Pero ese es el clásico. Vamos a hacer otro para ver si... Y entonces en ese otro era a partir de un relato de mi mujer, que era La niña y el unicornio. Qué bien. Sí, un corto que... muy bonito, pero creo que en este momento no habría sala de exhibición para él. Complicado. Sí, además, bueno, el actor protagonista era compañero tuyo de Oregón. Alfonso Pablo fue. Alfonso. Sí, ¿verdad? Sí, Alfonso. Alfonso. Quiero un montón también. Hay que aclarar en el agua seguramente fuisteis los únicos que no pasasteis frío. Bueno, ¿os acercaríais algún día? No pudimos ir al rodaje. Frío. No pasamos frío, pero bueno, todo el mundo ha contado sus historias. Sabes que hubo alguna escena donde estaban sumergidos en un embalse. Esto se ha contado por aquí. Sí, bueno, la pobre actriz que era Raquel Arenas, que estuvo de noche, de madrugada, era verano, pero de esas cosas que tiene Zaragoza. Estas noches se habría agradecido ese rodaje. Sí, pero vamos, era una cosa. Entonces pasaron mucho frío. Mucho frío. Se grabó en condiciones muy complicadas. Bueno, se recreaba un poco el cuadro de Ofelia en el agua. Entonces, claro, Raquel estaba como flotando en el agua helada. Aparecía el personaje del buzo, que se acercaba, la cogía con los brazos y la sacaba, ¿no? Entonces, claro, eso estaba pensado para rodarlo en verano con buena temperatura y de repente pues hacía frío. Y hay gente que pudo estar con traje de neopreno, pero pues la actriz, es lo que hablábamos antes, que a ver si te parece fácil esto de estar ahí. Claro. Sí. Claro, qué bueno. Bueno. Ahí sí que podemos volver a ese punto. Bueno, ¿hiciste algún trabajo más con Emilio Larruga, por ejemplo? Sí, bueno, con Emilio Larruga tuvimos ahí unos cortos muy divertidos porque he intentado hacer memoria para ver cómo se llamaba la persona que aportó el equipo técnico y el poco dinero que nos gastábamos para hacer las cosas. Pero recuerdo que con Emilio, que teníamos también muy buena relación, vino y dijo, tenemos un productor. Y era un señor pues, que había comprado equipos, videocámaras de cinta grande, una cosa. Y entonces dijo, venga, vamos a hacer un corto. Entonces esta persona, que no consigo acordarme del nombre y me da mucha rabia, estaba ahí intentando, este hombre lo que quería era como Don Quijote. Había visto tanto cine que se había creído que era un caballero, un gran productor. Entonces era alguien que disfrutaba simplemente en el hecho de vamos a producir, vamos a grabar. Qué bueno. Era alguien que estaba obsesionado con el cine. Entonces, para nosotros alguien que de repente nos dejaba
un equipo que no teníamos y que tenía su cámara, tenía para editar, teníamos para micrófonos, algunos focos, nada que ver con todo esto que hay aquí, no pienses. Entonces grabamos como 3, 4 cortos. Estaba también Toño Lotellerí, ¿no? Bueno, que ha trabajado después también mucho con... Sí. Entonces, y luego Emilio, que era una fuerza de la naturaleza, que si lo conoces es una fuerza de la naturaleza que tiene mucho ímpetu a la hora de hacer cosas. Él pues componía música para los cortos, editaba, hablaba con uno, actuaba. Sí, todo. Daba cursos. Yo daba cursos en el mismo sitio con él en diferente horario, en los enlaces, en los extraescolares. Él daba de música, yo de redes. Él es un gran músico. Y un gran músico. Ha ganado premios con bandas sonoras. Gran compositor. Sí. Es un muy bueno. Pero luego tiene ese punto que lo que tú dices, que se pone un micro y te hace de actor, te presenta algo. Bueno, en Jaca, por ejemplo, con Toño Lotellería hacían recreaciones ahí en la Ciudadela. Sí, es verdad. Un sitio precioso. Antes hablabas que tenías un amigo que tenía muchas figuritas de PVC. En Jaca, sabes que hay una de las mayores exposiciones de figuritas de plomo. De plomo, sí, de soldaditos. Y estoy viendo la exposición. Sí. Procuro ir todos los años a Jaca. Es uno de los sitios. Sí. Fíjate, nos habíamos dejado más cosas, porque también pasas por Antena Aragón con otro programa infantil. Ahí parecía que tu carrera iba a ir por los programas infantiles, fíjate. Sí, fíjate. Bueno, eso... Mira, se me ha pasado eso, pero fue muy gracioso, porque de repente viene alguien y nos dice que va a montar una televisión en Zaragoza. Bueno, era el proyecto de Antonio Rey, que había comprado Zaravisión. Exactamente, era el proyecto de Antonio Rey, y pone como coordinadora responsable de contenidos, no recuerdo muy bien el cargo, pone a María José Gracia. Y María José Gracia viene y nos dice que quiere hacer un programa. Cuando todas las cadenas nacionales estaban quitando las programaciones infantiles, dice que quiere hacer un programa de niños en Antena Aragón. Y pues nos lanzamos a la piscina con ella. Sí. Mira, María José fue una de esas primeras personas que ya empiezas a hacer, bueno, también con vídeo cuarzo y tal, pero ahí ya es el momento que dices... Estamos en el oficio. Entonces María José dice, vamos a hacer un programa de niños. Y nosotros desarrollamos un programa de niños que se llamaba En el Trastero. Entonces ahí los presentadores eran Raquel Arenas, que veníamos a haber hecho con ella, era muy buena amiga, el corto, y Miguel Ángel Aijón. Hombre. Que era otro guionista, actor también. Sí, de la factoría, digamos, de La Mata. Sí, del entorno de La Mata. De Miguel Ángel La Mata. Y entonces él, estos dos eran los presentadores. Y nosotros, no recuerdo cuántos capítulos llegamos a hacer, hasta era un programa contenedor. Hacíamos un poco lo que habíamos experimentado en la radio, que eran dos personajes, darles pues bueno, un sketch que nos llevaba a uno de los... pero claro, eran sketches que por aquel entonces nosotros veníamos muy inspirados por un cómic que se llamaba Calvin y Hobbes, que es un niño que tiene un peluche que es un tigre, y mientras están solos el tigre habla. Entonces, claro, no pensemos en Leticia Sabater, en un programa para niños como Leticia Sabater. No tiene nada que ver. Eran personajes... Está Leticia Sabater, está La Bola de Cristal. Quiero decir que hay diferentes... Nosotros veníamos muy influenciados por este cómic, en el tratamiento de temas que en apariencia no eran para niños, y veníamos muy inspirados por ejemplo... Pues, somos hijos de La Bola de Cristal. Claro. Entonces, veníamos de la estela de Lolo Rico. Entonces, yo que llegué a conocerla, para mí fue un momento de también decir, caramba, he conocido a Dios. Lolo Rico, con La Bola de Cristal, nos hizo ser como somos también. Sí. Sigues, bueno, digo porque vamos a ir ya un poco en la recta final, se nos acaba el tiempo hablando muy a gusto, la verdad es que estoy encantado. Sí, pero ya sabes que esto... Sí, esto ya... Bueno, tú lo sabes bien, ¿verdad? Lo sé muy bien. Pues vamos, gracias por esa comprensión. Sí. Vamos a por ello. ¿Haces algún trabajo más de corrección de guiones en alguna campaña? Sí, he hecho corrección de guiones, he escrito para otras personas. En Sigue la Pista también como guionista en Antena Aragón. Junto con Daniel
el Daniel Cubillo, que luego nos encontramos en Madrid. Ahora él está en Estados Unidos, está trabajando por allí, por Miami. Pero sí, con Dani Cubillo era un concurso. Ahí la presentadora creo que era Salomé Jiménez. Mira. Creo que era ella. También de las chicas la mata. Sí, chicas, creo que era ella. Sí, era ella, Salomé Jiménez, que por cierto la encontré hace poco en la presentación de un libro de María José Gracia. Mira. Y yo soy motero, me gustan mucho las motos y seguía desde hace años a un viajero que sube sus viajes al YouTube. Y yo siempre veía que cuando acababa el vídeo ponía montaje, edición, Salomé Jiménez. Y yo decía, anda, mira, se llama igual que la chica de Zaragoza y tal, la actriz que estaba con Raquel. Y en ese momento que nos encontramos me dijo, no, pero si soy yo. Y dije, anda. Y digo, pues que sepas que soy fan de este creador, que es un motero que recorre el mundo en moto. Se llama Charly Siniwan. Sí. Pues mira, ahora vamos a ese punto que habíamos dejado en alto, que es... El máster de Zeppelin Televisión. Sí, el resultado. Cuando yo pensaba que no me iban a coger. Yo pensaba que no iban a coger porque éramos muchas personas y el máster era como para 24 o 25 personas. Entonces, un buen día recibo una llamada de... Ay, se me ha ido... ¿Cómo se llamaba Lola? Ay, se me ha ido. Había sido guionista del Crimen de Cuenca con Pilar Miró. Ostras. Y entonces recibo una llamada y qué pena que se me ha ido el nombre, porque me estoy quedando fatal. No, mira, ¿sabes? Eso lo recuperaremos si en el texto que acompaña este podcast podemos añadir. Tú me los pasas y yo los añado. Sí, por favor, porque es una pena. Me llama y me dice que me han cogido para el máster y que tengo que ir el lunes a Madrid. Entonces, pues con las prisas... recaigo en casa de un amigo del instituto que... Perdona, ¿Lola Salvador puede ser? Lola Salvador. Venga, Lola no Salvador. hay que ponerlo por escrito. Lola Salvador. Hemos salvado un match ball, ¿eh? Estaba sudando. Estaba sudando porque se me ha ido por completo. Lola Salvador. Entonces voy a Madrid, pues te puedes imaginar, primero unos días en casa de un amigo, luego viviendo en una pensión, cuando decimos que las cosas parecen sencillas. Yo vivía todo el mundo se quiere apuntar, pero ojo. Yo vivía en una pensión en Atocha. Nos pensábamos que éramos los más modernos del mundo porque junto con mi mujer nos compramos unos teléfonos móviles que entonces tenían la publicidad de que se llamaban Dúo, para estar duado. Ay, sí, los Amena. Sí. Entonces nos compramos aquellos teléfonos y yo me fui durante la semana estaba en Madrid y estuvimos, pues desde septiembre a diciembre, estuvimos en este máster haciendo lo mismo. Perdón, ¿recuerda el año? Año 99. 99, eso es. Año 99. Entonces ahí pues nos estuvieron machacando. Teníamos que hacer ejercicios todos los días y ahí no valía, es lo que te decía antes del trabajo, la constancia, la rutina, ahí no valía que no quiero, la musa no la tengo, no, es ahora en este rato. Es ahora en este rato. Claro. A ver qué me das. Sí. Porque las cosas son así, no tienes todo el tiempo del mundo. Sorpréndeme, por eso que no vale cualquier cosa. No vale cualquier, y luego no vale que pongas cualquier cosa, tiene que ser algo que tenga sentido. Claro. Entonces, bueno, pues en ese grupo de gente éramos un grupo muy heterogéneo, había gente que venía, ya había trabajado algo en televisión, había gente que venía recién licenciados, pues bueno, cada uno veníamos con nuestro bagaje. Y después de hacer ese curso en diciembre, nos dijeron, muy bien, pues ahora que ya habéis terminado, que ya habéis hecho esta formación, vais a hacer prácticas. Entonces las prácticas las vais a hacer en todos los programas que tiene la productora Zeppelin Televisión, que tiene en antena. Entonces, Zeppelin en aquella época tenía un culebrón que se llamaba El Súper, tenía series de policías que se llamaba Antivicio, había un concurso con Paula Vázquez que se llamaba El Euromillón. Sí. Entonces, nos dividieron por parejas y nos dijeron, venga, a practicar. Entonces, lo primero donde recaigo es una serie que se llama Antivicio, con Nacho Faerna y tal.
que era un poco el guionista que estaba llevándolo entonces. Sí. Y estuvimos pues 15 días allí. Allí conocí al que luego sería mi jefe, compañeros de trabajo, porque además es verdad que la tele tiene esa cercanía que a veces hablas con un mega jefe y te saluda, que hay otras profesiones pues que no ocurre. Entonces el primer día pues ya simpaticé con el jefe y me mandaron a hacer guiones para la serie de policías. Y estábamos 15 días en cada una de las series estas. Entonces yo empecé ahí y mientras estábamos haciendo las prácticas, los viernes nos juntábamos todos con Lola Salvador y hacíamos un resumen de la experiencia, de cómo había sido y tal. Entonces, en ese sitio nos dicen que una de las prácticas que vamos a hacer es algo que no está en antena, que se llama Big Brother. Entonces nos cuentan que es un programa que lo han hecho en Holanda, que lo ha comprado nuestro jefe y que lo quiere vender a una cadena nacional. Y entonces, ¿qué nos van a mandar? Nos cuentan lo que es, nos dicen que es una cosa donde un grupo de gente de distintas edades, distintas procedencias, los meten en una casa y les filman, les graban las 24 horas del día. Entonces ahí se produce un cisma dentro del grupo que estábamos porque empiezan a surgir las consideraciones de pues yo no quiero hacer esto, a mí no me parece que esto lo tengamos que hacer nosotros, esto no es lo adecuado, bueno, todo esto, ¿no? En ese grupo había actuales directores de cine. Entonces yo dije, mira, yo vengo de Zaragoza, he dejado allí a mi mujer y a mi hija. ¿Del Colegio de San Eugenio? Del Colegio de San Eugenio. Yo tengo que comer todos los días. Digo, a mí donde me manden voy a hacer mi trabajo. Y además es que puse este ejemplo ese día. Dije, mirar, Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, fue un encargo. Y ahora vamos allí a observarla, ¿no? Igual me he excedido en el ejemplo, bueno, pero a lo que voy, que todos los artistas, toda la gente que tiene una idea, un desarrollo de algo, tienes que adecuarlo también a tu cliente. Entonces, pues bueno, yo fui a Gran Hermano. Entonces llego allí y conozco a la gran dama de la televisión en España, que es Pilar Blasco, también de Zaragoza. Y nos dicen, mirad, ya os han explicado en qué consiste este programa y lo que tenéis que hacer es pensar cosas que tengan que hacer estas personas dentro de la casa y tal. Pues un poco pues, para ver cómo se pueden ganar la comida, el presupuesto semanal, no sé qué tal. Entonces yo estaba con una chica que se llamaba Maite, que era una chica encantadora y que venía de la escuela de guionistas de Cuba. Entonces estábamos ahí los dos y empezamos a hacer pareja artística. Y a los 15 días, bueno, las primeras cosas que yo escribí para Gran Hermana lo hice en una mesa camilla. Piénsate qué buena cosa. Allí en una mesita y con un ordenador que la pantalla era como este micro, ¿no? Entonces empezamos a escribir y cuando ya nos tocaba irnos a la siguiente había que hacer ¿qué has hecho? Entonces yo hablo con mi jefa, con Pilar Blasco, y le digo, mira, pues he pensado que esta gente podría hacer el Camino de Santiago por etapas, entonces tienen que ir de peregrinos, van viendo la gastronomía, un poco la cultura de los sitios, tienen que hacer los mismos kilómetros y tal. Ah, muy bien, me gusta. ¿Tienes algo más? Que siempre pasa en televisión. ¿Tienes algo más? Y dije, sí, tengo una prueba donde vamos a meter un loro y tienen que enseñarle al loro 5 palabras. Y dice, oye, qué bien, no sé qué. ¿Tienes algo más? Y yo, vamos a hacer White Side Story. Ellos van a hacer White Side Story. Y ella dijo, jo, me gusta. Y digo, vale, pues muy bien. Y me voy a levantar y me dice, ¿a dónde vas? Digo, no, ya, como yo ya había terminado, ya estaría, ¿no? Pensaba que ya me tenía que ir, ¿no? Y me dice, no, tú te quedas aquí. Y digo, no, que mañana me voy a Barcelona porque iba a otra serie que estaba haciendo el equipo de Diagonal, iba a otra serie que estaban haciendo en Barcelona. Y tenía ya el billete del puente aéreo, no existía el AVE entonces.
Y me dice, no, tú te quedas aquí. Y dije, ¿pero me quedo cómo? Dice, no, tú te quedas de guionista. Y le digo a ella, pero yo estoy de prácticas. Dice, eso se soluciona ya mismo. Dice, habla con el productor. Entonces hablé con el productor y le dije, mira, he hecho esto. Y me dice, bien. Y yo, en mi arrogancia de un chico de torrero, le dije, pero todo esto que he pensado, lo he pensado antes. Y si me vas a contratar de guionista, todo esto ya es trabajo de guionista. Y me dice, ¿desde qué día llevas en esto? Y le dije, pues tal día. Y me dice, pues vale, pues contratado de guionista con carácter retroactivo. Y entonces fue como aquello de ¡pum! Yo llamo a casa diciendo, oye, mira, que me han cogido para Gran Hermano. Que me ha salido bien este órdago. Que me ha salido bien, que tengo que quedarme en Gran Hermano. Y bueno, pues empezamos Gran Hermano el 23 de abril del año 2000. Para celebrar San Jorge. Para celebrar San Jorge. Y entonces, pues bueno, en aquella época tampoco sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Yeah. Quiero decir que... Yo recuerdo que te lo he nombrado antes a Daniel Cubillo. Nosotros éramos un equipo muy pequeño, muy pequeño. Yo en aquella época escribía pasos para Mercedes Milá, escribía guión. He dicho pasos. Técnico. Escribía guión, escribía las pruebas para los chicos. Montaba vídeos, hacía corte de vídeo. Entraba para hablar con ellos cuando el súper de esa época no estaba, pues me tocaba, por eso que te decía antes, esa facilidad también pues de hablar, de escuchar y tal, que me venía de todo esto que hemos hablado, de la radio, porque me decían, claro. qué bien hablas y qué voz más bonita tienes. Digo, pues bueno, pues es que todo esto es pues todas las noches que tú estabas en un pub y yo estaba en la radio libre, pagando para hacer un programa, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, pues ahí en esa época, y lo que te contaba Daniel Cubillo, que venía en una unidad móvil de Telecinco a realizar, él que estaba fuera decía, pero Floren, pero qué locura es esta, yo quiero estar aquí dentro, no sé qué tal. Y nosotros no éramos conscientes de todo lo que se estaba generando. Bueno, pues ha generado algo de un cuarto de siglo. Sí, 25 años. Claro. Fíjate, bueno, digamos que lo hemos dejado, parece que empezaría ahora la conversación, porque esa es tu actualidad, y dices, bueno, ¿qué 25 años más representativos que en tu vida que los que llevas en Zeppelin? Pues no, hemos hecho lo contrario. Hemos hecho el recorrido por todos los años anteriores para ver cómo has llegado hasta donde estás ahora. Y yo encantado hacer este movimiento hacia atrás. Luego hay que contar una cosa, como te decía antes, el personaje se come al profesional. Todo el mundo piensa que solo soy la voz. Yo soy yo soy el productor ejecutivo del programa. Claro. Y luego pues he desarrollado otros programas por los que nadie me recordará. Claro. Concursos de viajes. Claro. Yo he hecho programas de teatro donde ha sido maravilloso la experiencia. Mira, pues no nos va a dar tiempo de eso, pero ese era uno de mis favoritos. Bueno, a ver, todo ha tenido la importancia que ha tenido. Yo en los primeros tiempos he de decir que Gran Hermano sí que lo íbamos viendo, pues a lo mejor en los últimos años menos, pero pues mira, por hacer un resumen rápido, que a estas alturas ya te conoce todo el mundo, pero efectivamente has pasado desde guionista, productor ejecutivo, director de programas, aquel con Francine, Gálvez era, ¿verdad? Francine Gálvez, nosotros hicimos Confianza Ciega. Confianza Ciega. Has estado en los de los... En los programas de los 30 y tantos de audiencia, creo que has estado en todos los de los últimos años. Supermodelo, Fama. Eso es. Fama Bailar, que hacíamos. Ese lo seguía también. Sí. Pues mira, vamos a, si te parece, porque hay que cerrar ya, ¿no? Si quieres hacer referencia a decir, mira, personas claves ya han ido saliendo, ¿no? Es decir, bueno, en estos últimos años que son de los que menos vamos a hablar, dice, mira, no quiero que esto se pase sin nombrar a estas dos personas o a quien te parezca oportuno, pero bueno, hay muchas para eso, pero casi vamos a cerrar con ese programa que a mí me mola mucho, que era el de teatro. A este paso no estrenamos. Que era coger a varias personas representativas, no del teatro, sino de diferentes ámbitos de la vida. Pues cantantes, y ponerlos a actuar. Annie Bisuit o jugadores de baloncesto. Pues cerramos con esa experiencia, si te parece. Sí, mira, pues esa experiencia es de esos regalos que te da a veces la profesión y dices, toda la vida he estado trabajando para hacer este programa. Qué bueno es. Este programa. Bueno. Porque era coger los clásicos del teatro español, trabajarlos junto con
Sí, con varios profesionales del mundo del teatro. Perdón, yo los tengo que conocer también como actor y sé quién son, pero ahora sí me ha ido el nombre, pero sí. Con Álvaro Tato. Bueno, Álvaro Tato, de los Ron Lala. Exactamente, de los Bueno, vaya fenómeno. Sí. Premios. Cogerlos con él, trabajar con él, ver cómo era el trabajo, de cómo él era capaz de engarzar esas 3 escenas que tenían que resumir la obra y luego hacerlo en directo. Bueno. Luego Ángel, con los actores, con Cristina Castaño, con Inma, era una cosa maravillosa, es que ¿sabes? Precioso, Y luego hacerlo en un teatro tan bonito como el de Alcalá de Henares, con tanta tradición. Entonces ese fue para mí un momento fascinante. Y luego, pues, todo eso que has leído, los clásicos, todo eso que querías hacer, Lorca, Lope, y de repente lo haces. Era para mí, y sobre todo en directo, que es lo que te decía, porque ese programa, aunque era un programa editado, el público estaba allí. El público estaba allí y la acción no tenía corte. No. La escena que te tocaba en directo, y eso era maravilloso. Y se ve esa adrenalina antes de salir, etcétera, ¿no? Sí, nos lo pasábamos muy bien. Y pues eso que te contaba antes también, un equipo con magia, igual que pasó con Gran Hermano, pues un equipo con magia que tenemos una relación posterior, porque el programa ya se hizo hace 2-3 años, y en cambio pues ahí estábamos, que pues nos hablamos, acudimos a obras de teatro juntos. ¿No cerrasteis el grupo de WhatsApp? No. Bueno, todo lo contrario. Pues que encantadísimo. Yo encantado, y bueno, no hemos hablado nada de ti, pero yo encantado de estar contigo. No, de mí no hay que hablar nada, yo estoy aquí para escucharte. Pero, tú sabes la de sábados que yo estaba ahí riéndome contigo, qué bien. Maravilloso. Bueno, pues eso hay que solucionarlo de una manera, que es en la calle Checa, en el Gran Venecia. Bueno, sí, con un vermú. Ayer mismo estuvimos en el desayuno. Pues venga. Ha sido buena, plano hecho. Gracias a todo el mundo, hemos terminado por hoy.